Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra genuina institución de este país para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, señores, hoy se ha dado una orden, una alerta. Uno se ríe porque cuando uno está en el poder, la gente piensa que el poder lo puede todo. Usted se siente una especie de, una suerte de Dios vivo, Dios de la calle, el poder que absorbe tanto, que lo hace a usted, qué sé yo, pensar que es insustituible, que incluso que está en la inmortalidad, pero no en la inmortalidad porque su nombre va a quedar en la inmortalidad porque muera, no en la inmortalidad porque no muera. Es decir, no es el amor, no es que usted va a quedar en la inmortalidad, repito, por su obra buena o mala, por malo o por bueno. No, es que usted no va a morir. Se hace inmortal porque cree que no va a morir. Entonces, así pasa con esta decisión que ha tomado hoy la Corte Penal Internacional de La Haya. El señor Putin contra el señor Vladimir Ilianov, qué sé yo cómo es. Putin y la señora Alexeyevna Belova, comisionada de los derechos de los niños de Rusia. Esa Corte Penal Internacional, en Rusia no le han hecho caso. El vicario
de Putin, el señor Medvedev, señaló que eso es papel de inodoro. Eso es papel de inodoro. Bien. Pero la vocera del Kremlin, una de los voceros de la Confederación, ha señalado que ellos no son signatarios de la Corte, que por tanto Rusia no tiene que acogerse a esa sentencia de la Corte Penal Internacional, porque ellos, si no son signatarios, pues, y es verdad, Rusia no tiene que acogerse a esa decisión. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se burla de esa decisión de esa Corte, usted, repito, piensa que lo está haciendo correctamente y muy bien, porque bueno, yo no soy signatario de eso, yo no tengo que atender esa orden. Pero es una orden por un daño a la humanidad, a niños, secuestrar niños de Ucrania para llevarlos a Rusia. Y yo recuerdo que todo, desde el principio de la guerra, nosotros hablábamos de esas cosas. Es decir, cómo estaban actuando. El verdadero nazis es el zar ruso, que está actuando como actuaban los nazis, secuestrando niños, niños judíos, niños, qué sé yo. Aquel desastre que fue la Alemania nazi, con todas esas perversidades que hicieron esa gente. Y entonces estos soldados pillando las comunidades de Ucrania, se han robado las obras de arte, se han robado reliquias religiosas, no se han llevado la cueva de Kiev, que es el santuario más famoso de la iglesia ortodoxa rusa, porque está en Ucrania, no se lo pueden llevar, pero si pudieran transportarlo de ahí, eso, sacar esa cueva y llevársela, se la llevaran todo, porque se robaron hasta la maquinaria agrícola de Ucrania. Pero ¿qué pasa? Esa risa le crea más problemas al señor Putin, porque Putin será un preso de su propia Rusia. Él podrá dejar el poder. ¿Y a dónde va a salir? No va a poder salir de Rusia porque va a ser detenido donde quiera que caiga, excepto que vaya donde sus amigos, como China. Pero China no se atreve ni a recibirlo, porque entonces son capaces de pensar que están acogiendo a un delincuente, a un preso, o a un buscado. Entonces irá a Corea del Norte, podrá ir tal vez, pero ese señor no saca la cabeza. Fidel Castro, que era todo un líder, con un prestigio y todo aquello, a Fidel le abrieron un expediente en la Corte Española, en la Audiencia Española, por un asesinato que hizo su régimen en el año 61, no me acuerdo bien, 60 o 61, no recuerdo. Pero fueron 9 presos, creo que de la invasión, no sé si fueron de la invasión de Bahía de Cochinos, que fueron enviados a La Habana en una furgoneta. Y el señor Osmani Cienfuegos, que estaba al frente de eso, recibió la orden de Fidel Castro y esa gente, y mandaron los prisioneros a La Habana. Y lo enviaron en ese vehículo, con el mofle, echando el humo hacia adentro. De los 9, pensaron ellos que habían fallecido los 9. Pero resulta que uno sobrevivió de los 9 prisioneros de guerra. Y el régimen se olvidó de eso. 9 que murieron, se asfixiaron, ya ok, esos son detenidos de la guerra. Señores, años después en España le pusieron, así como hicieron con Pinochet en Londres. Fidel Castro, después que abandonó el poder, no se atrevía a salir del país. Hubo un especialista español que tuvo que venir de España a La Habana a verle un problema que tenía de digestivo y se sanó de eso y duró muchísimos años, no salió más de Cuba. Le pusieron esa demanda ya en España
a él y a Osmani y Cienfuegos. Entonces, esta gente se burla muchas veces, en este caso, como el caso de Putin, pero Putin va a tener que quedarse en Rusia, no va a poder salir. Él hoy es un poder, porque pero todo pasajero. No es verdad que él se va a quedar toda su vida allí. O tendrá que morir en el poder ahí, que muera de 50 años en el poder. No es verdad, podría morir en el poder, pero le va a quedar esa marca de fábrica que le va a quedar ahí. Milosevic, el de Serbia, pensaba que a él no lo iban a buscar nunca en Belgrado. Y el hombre terminó en una cárcel y murió en esa cárcel. Adolf Eichmann, aquel famoso criminal de guerra nazis que mató muchísimos judíos, fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel. Y cuando ese señor despertó, porque lo llevaron drogado, me imagino, en el avión, cuando ese señor despertó en Israel, en Tel Aviv o en Jerusalén, creo que fue en Tel Aviv que lo juzgaron. Señores, ese Eichmann y le hicieron su juicio formal los judíos. Y allá fue ahorcado ese señor. Lo más lejos que tenía Adolf Eichmann era que iba a ser capturado por el Mossad. Entonces, ahí hay una imagen del Nuremberg. Aquellos juicios que se le hicieron a los nazis, que se creían todopoderosos y se volvieron guiñapos allí en Nuremberg. Ahí hay una imagen que yo quiero que Eric, si es tan amable, a ver, miren eso, señores, miren quiénes están ahí. Eso es un doblaje que han hecho de lo que fue el juicio de Nuremberg. Fíjense hasta dónde llega la gente. Miren ahí está el jefe del ejército de Rusia. Ahí está Peskov, ese es el vocero, Putin. Está Lavrov, el otro es también militar, es el jefe de las operaciones militares. Entonces, fíjense que los de abajo son nazis, esos son presidiarios nazis. Lo que pasa es que le cambiaron la cabeza. El de la esquina era Hermann Göring, el cuerpo es el de Göring, pero la cabeza... le pusieron una cabeza ahí en el montaje que hicieron los que prepararon la foto, pero eso es genial. Bueno, está bien. Entonces, esa orden, vamos a ver, no se va a cumplir, porque uno sabe que eso no habrá forma de poder cumplir esa orden, porque Rusia, repito, no es signatario de esa Corte Penal Internacional. Ahora, la verdad que la vergüenza que ha tenido que pasar ese país con esta guerra, esto va a ser histórico. Porque Rusia, que había ganado espacio en Occidente y en el mundo después que terminó la Unión Soviética, ese país, porque la Unión Soviética también se quedó en ese ambiente frío, gris. Siempre esas dictaduras son grisáceas. Más las dictaduras de esos climas fríos, porque la dictadura de Trujillo era tropical y la dictadura de Cuba es tropical. Pero la dictadura de esos países fríos allí, aquellos nazis de negro y de gris, son gatopardos, eso es gatopardismo puro. Y entonces esa dictadura soviética, esa era una dictadura también grisácea, oscura. Y esa es la Rusia de Putin. Entonces, lamentablemente, Rusia, que se abrió un espacio después ya de la caída de la Unión Soviética, se le han cerrado las puertas de nuevo. Ya Alemania celebra haber salido de la dependencia de los combustibles de Rusia, ya Europa desconectada de la compra de... Bueno, la verdad que es una situación, ese país, yo no sé, un país entonces con un ejército derrotado. Porque usted sabe lo que usted es perder 30.000 hombres buscando alcanzar una pedanía, un pueblito que se llama Balmut, qué sé yo. Y Rusia perdió 30.000 hombres por tratando de conquistar ese pueblito y no puede. ¿Y qué ejército es? El segundo ejército más poderoso del mundo. Explíquenme usted.
¿Y cómo se explica esto? Y ha borrado la comarca esa, la han borrado y todavía tienen la resistencia ucraniana y que no le deja avanzar prácticamente. Pero eso es una vergüenza. Por eso yo decía, la industria rusa, la industria de armas, eso está totalmente desacreditada porque, imagínense ustedes, ¿quién va a comprar un arma de un país que tenga que apelar a Irán y a Corea del Norte para que le envíen armas y qué sé yo, municiones, porque no tienen? Prácticamente la industria está sin un nivel productivo adecuado. Una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Eso es lo que está pasando la Rusia, que fue tan, diríamos, tan emblemática en tiempo hasta de los Pedro el Grande y de Iván el Terrible y los zares y todo el mundo y los soviéticos más, los Lenin y todo eso. Bueno, vimos una nota ahí que el Washington Post dice que República Dominicana es racista. Pero nosotros vamos a sentirnos hasta contentos de que nos digan eso, porque ya ahora fue que nosotros nos dimos cuenta que somos blancos o rubios, que los dominicanos somos arios, somos nazis, porque no queremos saber ni de chinos, asiáticos mejor dicho, ni asiáticos, ni judíos, ni gitanos, ni negros, ¿qué más? Bueno, no voy a contar los minusválidos y todo eso, que aquella gente eran terribles, esos nazis, pero por el color de la piel. Los indígenas, nosotros somos racistas, dice el Washington Post. Óiganme esto. Entonces, resulta que los negros que odian a los blancos en Haití no son racistas. Entonces, el negro, si odia al blanco, no es racista, porque es como si fuera una venganza, porque siempre el negro fue esclavo del blanco. ¿Y cómo es esto entonces? Porque en Haití no quieren saber de los blancos, los negros, o los blancos, o los negros que se casan con mujeres blancas. ¿Y por qué? Entonces excluyen a la gente de su propia raza porque son blancos. O quieren, ¿qué es lo que quieren? Limpiar, aclarar, blanquear la raza. Y entonces, una cosa disparatada, totalmente disparatado. Eso del Washington Post, que somos racistas. Dios mío, cuántas cosas disparatadas. Somos del Ku Klux Klan ahora. Bueno, bien, hay que seguir hablando. Yo ayer quedé de seguir hablando sobre el arroz. Como este programa hace 11 años o 12 años que hemos hablado de arroz y de Kafta aquí en este programa. He leído, por tanto, yo diría hasta casi como el doctor Marino Vinicio Castillo, que ha sido tan premonitorio con todas las evidencias dadas ya de todas sus advertencias que hizo el doctor Castillo aquí sobre temas nacionales, la migración haitiana, la fusión, las drogas, la corrupción en las Fuerzas Armadas por la misma droga, la política infiltrada, todo Marino Vinicio Castillo, pedagogía ha hecho sobre esos temas en el país. Entonces nosotros, digo yo, en el menor dimensión, o en mínima dimensión, para este caso del arroz, si fuimos tan como el adelantado, don Bartolomé Colón, porque nosotros también aquí en este caso del Kafta y el arroz nos adelantamos diciendo las cosas, que se fueran tomando las previsiones, pero eso no se le hace caso, a nadie le hacen caso. Entonces también leímos los artículos que yo escribí hace 12 años, uno y otro,
que tiene 7 años. Es decir, que uno venía ya haciendo conciencia del problema de que se iba a presentar con ese asunto del arroz. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora hay mucha gente que hará tal vez como el avestruz, enterrar la cabeza para no ver el problema. Otros que fueron signatarios de ese tratado de adhesión, porque no fue un tratado negociado, eso se adhirieron. Y usted lo ve ahí, usted lo ve que andan paseándose, silbando, los que firmaron ese acuerdo. Óigase bien, los que firmaron el acuerdo andan paseando, silbando en este país, he dicho yo. Usted lo ve por doquiera, mira, ahí está don Hipólito Mejía, en su gobierno. En ese gobierno de don Hipólito Mejía se firmó ese acuerdo o ese tratado, que fue más que tratado, una adhesión pura y simple. Ahí no negociaron nada. ¿Qué es lo que hay que firmar? Esto. Nosotros dijimos aquí que el problema de la rectificación técnica, eso se firmó en el 94, un tollo que se hizo en el gobierno de Balaguer, por cierto. Lo que pasa es que Balaguer delegó en el ministro técnico de la presidencia, que era el señor Miguel Sanben. Fueron a Europa a negociar los aranceles en OMC. Y el hombre lo que hicieron fue un desmonte de aranceles y dejaron los aranceles en un 40%, que era muy bajo, y que muchos de esos productos nuestros iban a ser barridos por los exportadores hacia República Dominicana, porque los aranceles eran muy bajos, no protegían. Entonces, eso trajo unas negociaciones terribles que el país no tenía cómo resolver aquel problema, porque iba a ser la debacle nacional. Vamos a la pausa para atender nuestros asuntos promocionales y luego entonces volvemos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, como nosotros siempre hemos dicho que el dominicano le deja las cosas a las manos de Dios y a la providencia divina. Cruzamos las manos y nos ponemos a contemplar el cielo, esperar que Dios nos ayude. Y siempre nos ha ayudado. Eso es lo bueno del caso.
que Dios, la providencia divina siempre nos ha ayudado en todos los avatares del pueblo dominicano. En el 94, nosotros hemos hablado muchísimas veces de eso aquí, con el asunto de la rectificación técnica, los 8 productos de la rectificación técnica, entre ellos azúcar, leche, arroz, maíz, ajo, cebolla, qué sé yo, 8 productos, habichuela también. Entonces eso se negoció, o no se negoció, fue una locura, tampoco una locura, sino una inexperiencia del ministro que era Miguel Sanben, recuerdo. En el 94 fueron a Ginebra, creo que fue donde se firmó aquello. Y eso creó un revuelo porque prácticamente ponía la producción nacional, la ponía a merced de lo que los exportadores a República Dominicana se iban a comer, como dicen, a los productores nacionales. Aquello trajo no protestas, sino ruegos del país. Pero la providencia divina siempre apoya a la República Dominicana. Entonces resultó que el fallecido ingeniero Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, Carlos Morales Troncoso le sugirió a Omar Benítez, y ahí está Omar Benítez, de la Junta Agroempresarial, que iban a Bruselas, no en Ginebra, sino a Bruselas, para reclamar, o pedir que se modificara aquel error. Y Morales le dijo, miren, ustedes van a tratar de comunicarse allá en Europa con un señor que es amigo mío. Ese señor es el rey consorte de Holanda. Ese señor nos va a ayudar porque ya yo lo contacté. Él es el esposo de la reina de Holanda y yo le conocí cuando él era cónsul de Holanda en República Dominicana siendo muy joven. Y ese señor influyó, es decir, Holanda, que es un miembro importante, influyó para que se modificara el asunto de la rectificación técnica y se protegieran esos 8 productos considerados sensibles de la canasta dominicana, productiva dominicana. Y eso se logró. Entonces, salvamos aquello de la debacle, porque todo el mundo sabe que eso fue una debacle, lo que le venía al país. Pero ahora, con el acuerdo de libre comercio, con el DERECAFTA, ¿qué hicieron? Se fueron todos a pique, porque aquellos aranceles subieron hasta un 99% de la rectificación técnica para proteger, fuera de cuota, para proteger esos productos y pagando un 20% además por la importación de esos productos desde el país que se trajeran por vía de la rectificación técnica. Entonces se pusieron unos aranceles enormes para evitar la quiebra de los productores nacionales. Bien. Pero todo lo dejamos para más luego. 10 años más para reajustarnos y no nos reajustamos en el 2004 a los 10 años. Entonces entramos aquí al DERECAFTA entregando todos los aranceles entre 20 y 25 años. Por eso es que andamos así ahora. Ahora nadie es culpable. Por suerte que la que firmó o la que nos adhirió a ese acuerdo hoy es la embajadora dominicana allí en Washington. Porque esa fue una crítica durante 20 años que el PLD no hizo nada, cosa que fue falso porque se hizo. Lo que pasa es que los productores nacionales no quieren ayudar en nada porque hay que tomar medidas heroicas, ni este gobierno la va a tomar tampoco, las medidas heroicas que hay que tomar. Y es por eso que tenemos el problema ahora de que no tenemos productividad. Yo he hablado aquí miles de veces, yo creo, que República Dominicana es el país con el peor índice de factores de productividad de América Latina, de 3 países. Yo creo que estamos en el segundo, los 3 países menos productivos, República Dominicana está en ellos. No llegamos ni siquiera al promedio general de América Latina, estamos por debajo en el índice de factores de productividad. ¿Qué quiere eso decir? Que no somos eficientes ni competitivos.
En el caso específico del arroz, las medidas heroicas que hay que tomar son las siguientes. Primero, hay que sacar todo el arroz que se produce aquí, como hemos dicho, en áreas como San Juan de la Maguana, la zona de allá abajo de la línea noroeste, y ese arroz traerlo a los pantanos y a donde hay agua y donde no hay salinidad. Y donde el agua, señores, tenga que ser bombeada hay que sacar ese productor. Porque ¿quién fue el que puso la pinoración? El gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, instaló la pinoración de arroz, pero no pagó 5 centavos y dejó una deuda de 1.100 millones de pesos con el Banco de Reserva. Entonces, en el 2004 hubo que diseñar un programa de pinoración, haciéndolo con el presupuesto nacional. Y Leonel Fernández aprobó que ese fondo de pinoración se hiciera por vía presupuestaria para salvar a los productores arroceros que estaban en la quiebra. Entonces se salvaron por esa vía, se les salvó a los productores de arroz y comenzaron a crecer y hoy están produciendo 14 millones de quintales de arroz sobre la base de la pinoración. Pero resulta que en la pinoración se cuelan los malos productores, los de malos rendimientos y los que mojan y tienen costos muy altos. Entonces nosotros no podemos competir con los arroces norteamericanos porque tenemos costos muy altos. Yo he hablado muchísimas veces de qué cosas tienen que modificarse. La siembra mecanizada, los cortes, las cosechas mecanizadas, un buen secado, las variedades tienen que ser buenas para que sequen y no rompan en el molino. O tratar de pilar menos, brillar menos el arroz para tratar de que rompa menos y haya menos medio granos. Pero hay que tomar medidas, mejor calidad de las semillas, nivelación de los suelos. Tuvimos con Balaguer, yo lo he repetido muchísimas veces aquí, en Juma, Bonao, tuvimos que implementar un programa de nivelación de los suelos de Juma, Caracol. Ahí están. Pero en este país, aquí no se sembraba, nadie quería nivelar suelo. Aquí andaba todo el mundo con curvas de nivel, ahí en la marga se veían claro en plena carretera y por doquiera en este país. Hasta que Joaquín Balaguer entendió, con ese proyecto que se le llevó al Palacio y él aportó el dinero y se aplicó la tecnología y hoy ahí está en Juma, que lo puede ver todo el mundo. Y todos los arroceros se dieron cuenta que había que nivelar, porque esa nivelación dejaba un quintal o más, una fanega más por tarea, y se hizo el trabajo. Yo he dicho muchísimas veces aquí, no me quiero mencionar porque fuimos de los que tuvimos que decirle a Balaguer la verdad, y se hizo el trabajo y hoy estamos produciendo arroz en cantidades muy buenas y con buenos rendimientos incluso, pero con alto costo. Entonces no podemos competir con el arroz americano probablemente. Pero hay que hacer el trabajo, hay que tomar medidas heroicas. Para hacer ese trabajo de Juma hubo que parar 6 meses a los parceleros de Juma sin trabajar en las parcelas. Ahora este gobierno tiene el carácter para eso, para sacar el arroz de las áreas improductivas o de las áreas degradables. ¿Lo va a hacer? Difícilmente lo haga. ¿Va a quitar el programa de pinoración o lo va a hacer más selectivo para que sea aplicable a los productores eficientes? Entonces, lo que negociaron eso, que también aquí, fíjense si la providencia nos cuida. El tomate industrial no lo incluyeron en el acuerdo de libre comercio. En el DERECAFTA no fue incluido el tomate, se le olvidó a los negociadores. La suerte, señores, que el producto subió de precio en los Estados Unidos y el costo del tomate es muy alto. En California, principalmente el área mayor productiva de tomate industrial de los Estados Unidos. Entonces, el costo es muy alto y el precio no es atractivo para importar tomate. Y por eso se han salvado los productores de tomates de Asua y de la línea noroeste y todo el sur. Se salvaron porque el precio del tomate en California está más alto que el nuestro. Pero si allí bajaran los precios, la industria local se va a la ruina, los productores, porque la industria puede vivir trayendo el tomate y lo procesan. Que es lo que yo decía ayer aquí, los molineros no han hablado,
¿Por qué los molineros no salen a hablar en defensa de los mismos productores de arroz? Bueno, algunos de ellos son productores. Pero el molinero, si no hay arroz de producción nacional suficiente, ellos lo van a traer en cáscara de los Estados Unidos, lo pilan aquí y están haciendo lo mismo con menos riesgo incluso, porque no tienen que ir a financiar cosechas a los campos. Entonces ellos van a pilar el arroz en cáscara aquí y van a obtener su arroz blanco americano y lo van a vender a un precio probablemente más barato que el criollo, porque si viene en cáscara sin pilar es más barato todavía el arroz americano. Ahora, hay salvaguardas y hay también vigilancia fitosanitaria. Los Estados Unidos es un país muy exigente en esos asuntos, por eso desde el principio dijimos al presidente que se olvide de eso, a menos que sea para impresionar a los productores, un discurso populista, vibrante, ese discurso, yo voy a defender esto, pero el presidente sabe que no puede hacer eso porque Estados Unidos no permite eso. ¿Qué es lo que van a alegar? Bueno, si van a traer arroz en cáscara, nosotros podemos decirle a los gringos, si traen arroz en cáscara aquí y viene un hongo, nosotros lo devolvemos. No lo dejamos entrar, porque son medidas sanitarias que no se pueden usar como medidas de fuerza, ni se pueden usar como medidas de contención o de trabas. No se pueden poner como trabas. Usted tiene que decir las cosas como son. Y yo recuerdo, en el 2005 se trajo una primera partida atendiendo al acuerdo de libre comercio ya firmado. Se trajo una partida de arroz en cáscara de Estados Unidos junto a una partida de arroz blanco para cumplir con la cuota, el contingente. El arroz en cáscara trajo un hongo que es el carbón de los cereales. Vino ese hongo en granos no pilados de arroz, arroz cáscara, seco ya, pero arroz en cáscara. Entonces los laboratorios de agricultura determinaron que ese hongo venía, se había fijado ahí en ese grano y que venía de los Estados Unidos. Cuando nosotros rechazamos eso en agricultura, recuerdo que la embajada americana fue a agricultura a protestar, porque ellos entendían que eso era una traba que se le estaba poniendo a la importación de arroz en cáscara de los Estados Unidos. Y tuvimos que demostrarle, y el EIFIS de los Estados Unidos tuvo que contratar eso, que ese hongo estaba presente en esa partida de arroz cáscara, y se le devolvió el arroz cáscara. Entonces, por esa vía los molineros trabajarían, y trabajarían incluso los camioneros que van a transportar el arroz en cáscara desde el muelle hasta las factorías. Es decir, los más perjudicados serían los productores en sí. Pero el productor tiene que mejorar la calidad, la productividad sobre la base de mejorar el paquete tecnológico. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué es lo que se va a alegar? Que Estados Unidos no conceda una prórroga. Entonces el presidente va a explotar eso. Mire, le conseguí una prórroga para mi reelección. Bien. ¿Y qué vamos a entregar? Porque a Dinamarca tuvimos que entregarle 22,000 toneladas de leche para poder aprobar la rectificación técnica. ¿Ustedes están oyendo claro? Entonces, ¿qué le vamos a entregar a Estados Unidos para que nos conceda una prórroga? O vamos a llevar una medida de salvaguarda. Miren, el arroz tiene 100,000 o 200,000 hombres haitianos que trabajan ahí. Ustedes van a perjudicar a Haití, porque de ahí sale la remesa para que Haití no sea más pobre de lo que es o más débil de lo que es. El arroz es el sustento de los haitianos en República Dominicana. ¿Van a alegar eso? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana. Ahí tenemos su trabajo, que son verdaderas joyas pedagógicas. ¿Para quién ha sido el desaire? Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, sus planteamientos claros, siempre precisos, con voz alta y clara. Así ha hablado toda su vida el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces, los haitianos van a invocar que Haití vive del arroz de la República Dominicana. ¡Qué cuidado si los americanos no quieren dejar desamparados a los haitianos y a los dominicanos! Porque los dominicanos usan la mano de obra haitiana y los haitianos se ganan su dinero aquí, la remesa, y el arroz que se produce aquí se lleva para Haití, y que si no se produce arroz en la isla van a crear un desastre sanitario y de alimentario, qué sé yo, en la isla. El hambre va a acabar con esto. Todo eso lo vamos a alegar, buscando la forma, pero Estados Unidos sabrá Dios qué pide de eso, qué pedirá. Oigan bien, porque repito, Dinamarca pidió 22,000 toneladas de leche para firmar la rectificación técnica, el cambio, salvarnos de aquel desastre que se cometió en el 94. Bien, pero así es que está esto. Entonces, por eso es que hablo de medidas heroicas, pero fíjense cómo son las medidas que hay que tomar, porque es muy fácil estar hablando y propagando. INESPRE, el presidente en el discurso del 27 de febrero hizo una apología de ese INESPRE de hoy. Nadie había hecho lo que está haciendo INESPRE. Oigan bien. Ahora, yo voy a mostrar ahora un caso de los cebolleros del sur, para que ustedes vean cómo es que están. ¿Y dónde está INESPRE? Ese INESPRE alabado. INESPRE era aquel que nosotros teníamos en los años en que yo, valga la inmodestia, trabajé en aquella institución en tiempo de Joaquín Balaguer, del Balaguer de los 12 años, porque en los 10 años eso fue un caos también el INESPRE, que ya debió haber estado cerrado eso. Vamos a ver esta queja. Miren cómo es que nosotros tenemos esta cebolla. Miren, enfoca, mira, agua, sol y sereno. Miren,
Mira cómo está eso lleno ahí atrás. Mira eso. Mira cómo está eso lleno. Allí tengo alrededor de 1000 y pico de sacos también. Y esto da pena porque el gobierno se comprometió con nosotros a cogernos la cebolla, a fijarnos la cebolla a 2.500 pesos. Y mira, esto da pena, mira cómo que la tenemos. Esta ramata, esto aquí está lleno, mira, al aire libre. Agua, sol y sereno. Si cayeron 2 goticas de agua, no tenemos cebolla. Entonces, lo que tenemos es pérdida. Y si no vienen en auxilio de nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos allí para que... cargarlo. Esas son las evidencias de por qué cuando se habla de políticas agropecuarias o acciones de política agropecuaria, es muy cómodo en un discurso y decir, INEPRE creó 500 mercados. Es ahí, presidente. Mire, esos son los cebolleros. Eso en tiempo cuando nosotros estábamos en INEPRE, que INEPRE tenía sus cámaras refrigeradoras y que tenía almacenes y era una institución más o menos respetable. Esas cosas se resolvían. INEPRE compraba, pero ahora este INEPRE no tiene ni dónde guardar eso, que es lo que yo he dicho. Entonces esto es una agencia para hacer mercados móviles, un camioncito vendiendo cositas, que la venden a menor precio, perdiendo 800 millones de pesos, gastan 800 millones de pesos para regalar 400 en precios bajos. Pero el nivel operativo es muy alto, con nóminas escandalosísimas, porque esa es otra, las nóminas. Entonces, así 45,000 quintales de habichuelas en San Juan de la Maguana, eso cuando INEPRE era INEPRE, eso se compraba, había que comprarla, óigase bien. Pero ahora se hace una apología de este gran INEPRE que tenemos ahora. 500 mercados, eso fue en el discurso del 27 de febrero, es así. Esas son las medidas que hay que tomar, heroicas, como se dice. Y eso son cositas. Esos son 2 o 3 quintales. Porque yo recuerdo comprar 200,000 quintales de habichuelas, de cebolla, y botar 100,000. Tener que botarla, porque no había ni dónde guardarla. Porque lamentablemente los productores nacionales también no tienen control, no se planifican. Una vez intentamos sembrar, yo creo que fue como en el 2008, sembrar escalonado durante 6 meses las cosechas, sembrar la cebolla en el sur. Baní, Vallejuelo, San Cristóbal, etc. Tratar de que cada mes se fueran sembrando 25 o 20,000 tareas durante 5 meses. Y entonces, en ese espaciamiento, las cosechas no entraban todas en un mismo mes. Iban entrando por mes, entonces podíamos manejar el mercadeo de eso. Pero los productores eran los primeros que violaban las reglas de la planificación. Y sembraban todo en el mismo mes. En un mes sembraban todas y luego al quinto mes, al cuarto mes, ahí andaba el lío. El problema venía encima. Toda la cebolla junta al mismo tiempo. Pero estos son 2 o 3 quintales, como decimos. Esos son cositas. Pero lamentablemente, si no se atienden, las pérdidas las van a tener los productores. Y así, entonces las habichuelas, lo mismo, vienen los permisos, otorgan muchísimos permisos en agricultura. ¿Qué es lo que hacen? El país está lleno de cebolla importada, porque los permisos de importación los dan en agricultura. ¿Para qué? Para luego hacer actos políticos, hacer mítines, con los recursos que se recaudan de ellos. Entonces, ¿para dónde que vamos? ¿Qué es lo que ha cambiado en este aspecto? ¿Qué ha mejorado ahí? Entonces el presidente no sabe de eso, porque el presidente parece que nadie le informa eso, pero uno lo dice aquí y nadie le hace caso a uno. El presidente está feliz y conforme con su Ministerio de Agricultura, pero fíjense la calidad de los problemas. ¿Cómo lo van a enfrentar si no hay la calidad para enfrentarlo? Y yo sé que con el arroz lo que van es a marear la perdiz, como se ha dicho otras veces. No van a poder resolver, y todo aquel fanfarroneo que lo dijimos, eso no lo van a poder lograr con los Estados Unidos. Tal vez Estados Unidos dice, bueno, yo le voy a dar 2 años más. El presidente, para que mire, para que usted se reelija, le vamos a dar 2 años más.
para que los aranceles cero se apliquen en el 2027. Y así usted tiene un respiro. Pero eso sí, la agenda de Los Ángeles tiene que pasármela. Imagínense ustedes lo humillante que sería eso para el país. Lamentablemente así es que andamos, o probablemente tengamos que andar. Eso va a ser muy mal, muy penoso. Bueno, vamos a poner en unos minutos que me quedan, yo voy a colocar un video de la derecha española. Eso es genial. Pero cualquier parecido con América Latina, con muchos regímenes populistas, electoralistas que hay en América Latina, yo voy a poner este ejemplo de lo que se llama una pela de lengua de la derecha de España a la izquierda española. Adelante, mi director. Voy a explicar a usted ahora lo que los españoles ya hemos aguantado. Chalaneo con Bildu, indulto a los golpistas, gobierno con Podemos, es decir, la estafa electoral de Pedro Sánchez. Y además, ataques a la unidad nacional, a la separación de poderes, al Estado de Derecho, a la Constitución, a la democracia, a la convivencia y a la libertad. Leyes nefastas como la de memoria democrática, o la rebaja de la malversación, o la del sí es sí, o la trans, o la de la eutanasia, o la reforma del aborto, o esa cosa insólita llamada de bienestar animal. Miedo a la inseguridad en las calles y barrios, incertidumbre económica, precios disparados, impuestos abusivos, millones de españoles en riesgo de exclusión social y pobreza, paro, déficit, deuda, falta de soberanía energética, un fanatismo climático que está arruinando al sector primario. Y ahora, además, una falsa reforma de pensiones que es solo un parcheo temporal de empresas y trabajadores. Y mientras tanto, aquí ustedes siguen dilapidando el dinero público en subvenciones, propaganda, chiriquitos, colocación de amigos y parientes en medio de escándalos mayúsculos como el caso Tito Berni, mediador, que tratan de ocultar. Mire, estas son, señor ministro, las evidencias que retratan a un gobierno acabado, roto, inútil, prepotente y sectario. Un gobierno cuyas mentiras y fracasos solo merecen una respuesta clara y valiente: la moción de censura. Eso es genial. Eso es lo que se llama una pela de lengua de la oposición de España al gobierno español. Por eso digo, hay mucha similitud con muchos populistas de América Latina y el Caribe, porque ese señor, muchas de las cosas que él dijo ahí no suceden aquí, suceden en España, no hay duda. Pero hay mucha similitud con algunas de las que él ha planteado ahí, que son propias de estos lugares de América Latina y el Caribe. Eso es una verdadera pela de lengua, no hay duda de ello. Bueno, entonces, por eso, así como estamos entretenidos aquí entre encuestas, esa es otra, las encuestas y todo esto, y usamos estos números y luego lo estrujamos contra el otro y aquello, bueno, y ponemos la oposición por los suelos y nosotros estamos arriba, ganamos fácil, pero entonces vienen las evidencias de que no se gana fácil. Entonces tienen que buscar ganar el espacio que tienen otros, quitárselo los alcaldes. Ahí dice el PLD que las huidas son personas dirigentes que están acostumbrados a los decretos y que necesitan más decretos. Yo creo que Abel ha sido muy duro porque hay gente ahí que todavía no ha dicho. Se ha ido del PLD gente importante, pero no ha dicho que se van para el gobierno. Es posible que terminen, pueden irse a la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo no le pueda dar decreto a menos que alcance el poder. O los partidos pequeños que se puedan unir a los partidos pequeños, hacer una alianza de partidos regionales o provinciales o qué sé yo, y ellos candidatearse a algunos de esos dirigentes del PLD que se han ido y no necesariamente buscar decretos. Los alcaldes ya no tienen que buscar decretos porque van con sus cargos.
Yo creo que ha sido una salida o un exabrupto de Abel Martínez haber dicho eso, porque se ve impolítico, porque no tiene dónde sustentarse. Porque ninguno de los tránsfugas que se han ido directamente al gobierno, del PLD al gobierno, todavía no lo han nombrado en ningún decreto, a menos que estén cabildeando eso. Es verdad que se pueden conseguir decretos, pero a nadie lo han nombrado todavía por decreto. Si los demás se van a la fuerza, repito, si ellos se van a la fuerza del pueblo, no tienen decreto, o si van al reformismo, o si van al PRD, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que Abel puso la carreta ahí delante de los bueyes, porque hay que esperar qué van a decidir las principales figuras que se han ido del PLD. Los alcaldes se han ido directamente, pero repito, eso no necesitan decreto, pues eso tienen su cargo. Eso es lo que andan buscando, tal vez la impunidad, como yo he dicho. Que nadie lo va a ocultar ahora, ni le va a sacar nada, e incluso le va a dar la libertad de que actúen en forma indisciplinada o corrupta, y entonces que busquen su reelección sobre la base del uso y abuso del uso de los recursos públicos. Y como la transparencia se va a aparcar o va a quedar en latencia en tiempo electoral, y la misma independencia judicial con estos juicios descafeinados, vemos que ya no tiene el impulso, no tiene la energía que esos músculos mostraron al principio, porque los juicios están ahí, son evidentes, e incluso la inacción hacia denuncias o querellas que se han hecho y no se actúa ni se dice nada. Entonces, con más razón para pensar que las cosas se van a desbridar cuando venga el tiempo electoral. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o comenzando la noche.